vamos a ver a través de la vida de un profeta, del profeta Jeremías, cómo fue su llamado de parte de Dios al reino y cómo nosotros podemos entrar dentro de ese llamado de Dios para nuestra vida. Estamos hablando de Jesús Rey, su reino, lo que vino a hacer esta tierra y cómo Él nos sigue atrayendo. Te voy a pedir que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Jeremías 1 y vamos a leer los primeros versículos que están ahí. Jeremías 1, del 1 al 12. Vamos a leer, dice: llamamiento y misión de Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formase en el vientre, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. Durante el reinado del rey Josías, Dios llama a este profeta Jeremías a venir a profetizar al pueblo del sur, que es el pueblo de Judá, porque recordemos que el reino de Israel se dividió en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. Y Jehová, el pueblo había abandonado los principios y el seguir el camino de Dios, se habían postrado ante ídolos y ante dioses ajenos. Entonces viene este profeta Jeremías, y cuando Dios llama a esta persona, cuando Dios nos llama al profeta, cuando Dios nos llama a nosotros, no borra nuestra personalidad. Al contrario, nos santifica como somos para venir a trabajar en su reino. Yo quisiera que hoy te preguntaras: ¿a quién escoge Dios? Hoy vamos a ver cómo escogió al profeta Jeremías, pero yo quiero hablarte a ti como Dios escogiéndote en este tiempo para servirle aún más en la obra. Y dice la Biblia que en los días de Josías, uno de los mejores reyes de Judá, celoso de Dios, Dios llamó a estos dos hombres gigantes para que les sirvieran en el reino. Y aunque no vieron a un pueblo de Judá transformado, ellos pues sirvieron fielmente a Dios. Venía el reinado del rey Josías, Joacim y Sedequías, y profetizaron durante estos reinados para los reyes de Judá. Y dice el versículo 5, si podemos ver, ahí en nuestras Biblias: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Jeremías tuvo un encuentro personal con Dios. Se dice que venía de una familia piadosa, de una familia que conocía al Señor, tal vez de una familia sacerdotal, y él tuvo que tener una manifestación y un encuentro con Dios. Y dice: vino a mí palabra de Jehová. ¿Y qué fue lo que Dios le estaba diciendo? Antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Algo que podemos ver en este verso es que le está diciendo: antes de que te formase, te conocí, te santifiqué y te di por profetas. Dios desde este momento le estaba marcando al profeta Jeremías su llamado, su misión.
ser llamado a ser un profeta entre las naciones. Realmente Dios ya conocía un plan en la vida de Jeremías, porque dice: antes de que te formase, te pensé. Y Dios ya estaba obrando un plan en su vida de este profeta para la voluntad y el servicio del Señor. Dios ya había hecho planes con su vida. Y Dios también está haciendo planes con nuestra vida. El propósito es unirnos a su plan. Ese es el llamado de Dios. No es mi plan, no es que yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Es unirme al plan de Dios y a lo que Él quiere hacer. Dice, es como si Dios le hubiera dicho a Jeremías: antes de que te formases, yo te consagré a mí. Porque santificar, si bien es separarnos para el servicio de Dios, santificarnos y apartarnos para una obra específica. Eso es santificar. Eso somos nosotros cuando llegamos a Cristo. Somos santificados a través de la fe que nosotros tenemos en Él y somos apartados para su servicio. Por eso hoy estamos aquí, porque alguien oró por nosotros, porque alguien vino y nos mostró el camino que nos lleva hacia Jesús y hacia su reino. Y este mismo llamado que Dios le estaba haciendo al profeta Jeremías era el llamado que una vez muy parecido le hizo Dios al apóstol Pablo, y podemos ver en Gálatas 1 del 15 al 16. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar a ningún ser humano. Es el profeta, el apóstol Pablo, hablando, y es muy parecido. Dios le estaba llamando también de alguna manera a él. Y dice en Jeremías 1, siguiendo la lectura, dice: te di por profeta a las naciones. No solo para la nación de Judá fue profeta, no solo para la nación de Israel, sino para nosotros, para alcanzarnos y para ver qué podemos aprender nosotros hoy día de lo que está mostrándonos de su llamado. Él designa a cada uno de los profetas, de los hombres que Dios eligió para un propósito específico. Cuando Dios nos llama en el reino, tenemos una labor por hacer siendo parte de este reino, dotándonos el Señor con dones espirituales. Dice la Biblia que cuando recibimos su espíritu, a todos nos capacitó, a todos nos dotó, a todos nos dio, nos ha dado algo para ser separados para la obra del ministerio. Muchos conocen al pastor Manolo. Yo conozco al pastor Manolo cuando éramos niños, desde los 8 o 9 años, y el más chiquito. Y yo recuerdo cuando se me vino a mi mente cuando él llegó. Yo llegué a la iglesia y yo me acuerdo de él verlo con su Biblia, a un niño en el templo. Y yo sé que Dios lo preparó para ser pastor. Tuvo que pasar su proceso, se nos fue un ratito de los caminos del Señor, pero el Señor tenía su propósito con él, para ser llamado pastor, para ser llamado un ministro del evangelio. Y sigue diciendo aquí los versículos de 6 al 10. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. ¿Y qué dice Jeremías? Señor, soy un niño. Y sí, realmente Jeremías era una persona muy joven. Dicen los estudiosos que tenía entre 17 y 20 años y era una persona muy joven. Y esta expresión que dice: Señor, no puedo hablar porque soy un niño, porque no puedo, Señor, porque me estás poniendo una carga muy difícil, el de profetizar y proclamar tu palabra a un pueblo. Aparentemente se sentía un niño y se parece a Moisés cuando Dios le dice, ¿no? Ve y libera a mi pueblo, y ve y habla a Faraón y dice Moisés: ¿y quién soy yo, Señor, para presentarme a Faraón y decirle que libere a tu pueblo? Yo me veo y me veía como Jeremías muchas veces, con esta misma expresión: Señor,
Ahí está mi pastor Oscar, que cuando me decía que compartiera, siempre que le decía pastor, nunca quería, ¿verdad? Nunca quería, me decía, María, te toca compartir con los jóvenes. Y yo, híjoles, dame como 3 semanas, ¿no? 3 semanas y mira, prepara un mensaje. O un mes, ¿no? Pero nunca me digas de un día para otro. ¿Por qué? Porque yo era una niña, me daba inseguridad, me daba temor pararme ante la gente. Todavía sigo padeciéndolo y todavía sigo esforzándome por estar aquí. Pero de verdad yo era una niña como Jeremías. No, Señor, yo no. Creo que ninguna vez le dije que sí, quería. La última vez que me dijo fue la última vez que dije sí. Pero realmente yo me veía, porque estar frente a la gente me pesaba demasiado. Yo no quería ser vista, yo no quería enfrentarme a hablar en público. Pero eso es parte de la madurez, es parte de dejar ser niño espiritual y llegar a una etapa nueva donde voluntariamente yo me rindo y le digo al Señor sí, porque es voluntario, hermano, porque nadie te puede obligar a que tú le sirvas a Dios. Debe haber ese deseo y ese anhelo en tu corazón. No digamos soy un niño, porque Dios usó al rey David cuando era joven, cuando estaba ahí con las ovejas, pastoreando las ovejas. No digamos soy un niño, porque Dios usó a Juan el Bautista, aún desde el vientre de su madre lo llenó con su espíritu. No digamos soy un niño, porque Dios usó a Timoteo, un hombre joven, que el apóstol Pablo dijo, ninguno tenga en poco tu juventud. No digamos soy un niño, porque Dios usó al rey Josías, en el que estaba gobernando durante lo que está hablando la Biblia en este momento. Estaba gobernando Josías. Era un hombre que comenzó a reinar a los 8 años de edad. Y dice que reinó durante 30 y tantos años. Y sabes, dice segundo libro de Crónicas 34, 1 y 2, que cuando comenzó a reinar, Josías reinó 31 años en Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Un niño de 8 años. No podemos decir, Señor, no puedo. Señor, más bien no quiero. Me da pena. Señor, me da inseguridad. Dios va a trabajar en eso en tu vida. Dice, le estaba diciendo el Señor, porque a todo lo que te envíe irás tú, y haz todo lo que te mande. Dios estaba dándole ánimo y persuadiendo a Jeremías de su llamado que él iba a tener. Simplemente le dijo, irás tú, eres tú, Jeremías, el que me vas a servir, eres tú el que vas a dar el mensaje a mi pueblo, eres tú, no el líder, eres tú, hermano, no el líder, no el pastor, no tu líder, eres tú el que nos va a ayudar a seguir creciendo en el cuerpo de Cristo. Yo creo que el profeta quería huir antes de comenzar el ministerio. Y recordamos cómo Jonás, nos abre el libro de Jonás en Jonás 1, cuando el profeta, también era un profeta, ¿verdad? Y el profeta Jonás también dice que huyó de Dios. Y Dios le decía, ve a Nínive, y él dijo, no, pues voy a tomar un barco y me voy a ir a Tarsis. Me voy a subir a ese barco y voy a huir de ti, porque no quiero seguir el llamado por el que me estás marcando. Y dicen que Jonás se durmió, y entonces el capitán del barco baja y le despierta y le dice, clama a tu Dios, porque sentimos que perecemos. Y entonces los tripulantes del barco comienzan a echar suertes y se dan cuenta que estaba el mar embravecido por la culpa de Jonás. Y le dicen, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿Qué estás haciendo? Porque estamos padeciendo por tu causa. Y él dice, pues es que estoy huyendo de Dios. Y por eso está sucediendo lo que está pasando. Todos somos servidores en potencia. Todos somos predicadores en potencia. Todos somos maestros de la palabra. Todos somos guías. Todos tenemos la capacidad
de ser servidores en el reino. Dios nunca nos va a enviar solos. Dios siempre va a poner su presencia a nuestro lado para animarnos, para confortarnos. Y somos imperfectos, hermano. Algo por lo que yo luchaba mucho es porque a mí no me gustaba el roce con la gente. Y yo decía, no, Señor, es que si yo, mi carácter, ¿no? Y siempre que trabajes con gente vamos a ser imperfectos. Y siempre que trabajes en la iglesia con gente va a haber roces. Pero Dios te va a dar la madurez para que tú puedas superar toda situación. Dice el versículo 8, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jeremías tenía dos razones para tener miedo. Una, porque se sentía joven e inmaduro. Y dos, porque su mensaje era difícil de escuchar. Su mensaje no era un mensaje blando, su mensaje era un mensaje duro de profeta. Pero sabemos que el mensaje y la palabra que Dios manda, dice la Biblia, que nunca vuelve vacía, sino que cumple su propósito por el cual ha sido enviada. Y sabes, cada vez Dios necesita más obreros que hablen con autoridad de su palabra. Cada vez Dios necesita obreros allá afuera que hablen con autoridad de su palabra. Porque a lo mejor no puede ser maestro o no puede ser dar clases a los niños, pero sabes, todos somos predicadores. Todos tenemos el llamado a predicar el evangelio. Entonces, Dios tiene que dotarnos de autoridad para poder hablar de su mensaje. Y dice el versículo 9, y extendió Jehová su mano, dice, y tocó mi boca. Así como Dios tocó la mano de otros profetas como Isaías, Dios está tocando la mano de Jeremías y dice, yo voy a poner mis palabras en tu boca. Y sabemos que la escritura fue inspirada por Dios, fue inspirada sobre hombres santos que inspiraron, que escucharon la voz de Dios y que eso ha llegado hasta nuestros días. Y en el versículo 10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios le estaba diciendo a Jeremías que le asignaría una responsabilidad de comunicar su palabra al reino de Judá. Y entonces, ¿qué dice que el Señor iba a hacer? Hay varias acciones que Dios está diciendo que va a hacer en esta parte. Dice que va a arrancar, va a destruir, va a arruinar, va a derribar, va a edificar y va a plantar. Sabes, Dios no va a plantar y edificar algo sobre tu vida si mientras no derriba antes cosas. Si Dios no derriba cosas en tu vida, Él no va a poder comenzar a edificar cosas nuevas. Nos ponemos metas cada vez que empieza año, nos ponemos propósito, pero sabes, si tú no cambias hábitos, si yo no cambio hábitos, Dios no va a poder empezar a edificar y a plantar cosas. Necesitamos derribar aquello, mirar hacia nuestro interior, decir, Señor, ¿qué necesito derribar de mi vida, de mi corazón? De las áreas donde yo no te he entregado, de las áreas donde tú me estás hablando que yo necesito cambiar, tal vez mi carácter, tal vez mi forma de pensar. No, vamos a entrar a un tiempo de ayuno, ¿sí sabes, verdad? Que vamos a entrar a un tiempo de ayuno en unas semanas. Y yo en mí quiero poner delante de Dios ese deseo, ¿no? De buscar más de Dios. El ayuno es un tiempo para que busquemos de Dios, para que anhelemos más de Él, para que busquemos más de Él. Y dice el versículo 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El Señor le está diciendo a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Estaba comenzando a que él, incitándolo a que él comenzara a profetizar. Y le dice, veo una vara de almendro. Y Jeremías vio bien. Una vara. Y el significado bíblico del almendro se asocia al despertar, al amanecer, porque es uno de los primeros árboles que florece en el invierno.
De hecho, el almendro florece en enero. Es el primer árbol que se despierta y que comienza a reverdecer. Hay un periodo en las plantas, porque yo trabajé mucho con agrónomos, donde las plantas se les llama que entran en un periodo biológico de dormancia. Y la dormancia significa que el árbol está, así como lo dices, dormido. Dormido, aún no se ha despertado, aún no se ha avivado, porque ¿qué es? Es el invierno y entonces está reteniendo energía y no va a florecer en el invierno, porque ahí necesita guardar esa energía. Y el almendro también en la palabra hebreo significa vigilante. No solo vigila los signos de la primavera, sino que está deseando que la primavera se apresure. El almendro está deseando, primavera, apresúrate porque ya quiero florecer. Y entonces este árbol comienza y esto indicaba en la profecía que Dios estaba listo para cumplir su palabra. ¿Sabes? Había un sentido de urgencia de parte de Dios por comunicar la palabra a su pueblo. Y a mí no me gusta cuando el despertador suena por las mañanas, porque pues, ¿qué hace? Despertarlo, ¿no? Es uno de los, yo creo, de los objetos más impopulares que existen, porque pues ¿a quién le gusta que lo despierten? Pues a nadie, ¿verdad? Jeremías iba a actuar como un despertador de la palabra de Dios para el pueblo. Jeremías era un profeta que Dios tenía un sentido de urgencia porque su pueblo se volviera a acercar a él. Yo creo que toda la historia de Israel, Dios siempre quiso eso. Y el pueblo siempre estuvo alejado de él. Y dice el versículo 12, Señor, bien has visto, le dijo el Señor, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios estaba diciendo que la palabra que le iba a dar al profeta los iba a despertar, les sacudiría, arrancándonos del sueño profundo. Y como el almendro, Jeremías tenía un reloj despertador para el pueblo. Y trataba de decirle a la gente, despierta, despierta. Y ellos, pues no, muchas veces no hacían caso. Hay un sentido de urgencia por parte de Dios, como te decía. Perdón. Hay un sentido donde el Señor quiere hablarle a su pueblo y apartarlo de los caminos que no son, que están alejados de Él, para que la gente vuelva a ellos. Dios quería eso para su pueblo, porque la gente estaba alejada de Él y no es nada distante a lo que estamos viviendo. Ahora la gente está alejada de Dios. Mucha gente se ha apartado de la fe de Dios y nosotros tenemos que ser como esas varas vigilantes, floreciendo, reverdeciendo, expectantes de escuchar la voz de Dios. Por eso te digo, hermano, que entremos en ese ayuno, porque tú en el ayuno comienzas a escuchar la voz de Dios. Comienza a Dios a direccionar tu vida, a llegar a un despertar para cumplir su voluntad en este tiempo. Dios llamó al profeta a comunicar un mensaje. ¿A qué te va a llamar Dios este año? ¿Qué mensaje tiene Dios para tu vida este año? ¿Qué mensaje tienes tú para la gente en este año? Dios nos ha dado a todos una asignación específica. A algunos Dios nos llama a servirle en el cuerpo de Cristo. A algunos Dios nos llama a servir fuera. Pero si no sabes a qué Dios te ha llamado, el principal llamado que Dios te ha dado es amarlo. Y cuando tú entras en esa relación con Dios de amarlo, Él te va a demostrar el propósito en el cual debes entrar para servir. Y siempre estará Él con nosotros. Dios le dijo a Jeremías, ¿sabes qué? Vas a pasar por pruebas y yo voy a estar contigo. No te las voy a quitar, pero voy a estar ahí contigo para que las libremos juntos. Así Dios con nosotros no evita que enfrentemos las pruebas,
porque nos vamos a encontrar con situaciones en nuestra vida, pero Él nos va a ayudar a pasar y a librarnos de estas pruebas. Créelo, Dios va y Dios quiere florecer en tu vida. Dios quiere reverdecer en tu vida. Dios quiere que caminemos en el propósito. No debes moverte de la revelación que Dios te da a través de su palabra. Tienes que estar atento, tienes que despertar, tienes que ser vigilante, tienes que entender el propósito para servir en esta casa. Sí, a lo mejor puede ser que la Biblia dice también en Números 17 que el pueblo estaba murmurando contra Aarón y contra Moisés. Y Dios le dijo, ¿sabes qué, Aarón? Toma varas del tabernáculo y sácalas y márcalas con tu nombre, y yo voy a hacer que reverdezcan. Y ¿sabes qué? Yo voy a callar al pueblo y voy a poner eso por señal para que el pueblo vea que yo estoy contigo. Y saben, y dicen que sacaron las varas por tribus y le asignaron en una el nombre de Moisés, y la vara dice que reverdeció. Y pudieron darse cuenta, echó flores, dice Números 17:8, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores y arrojado renuevos y producido almendros. La vara de Aarón floreció en 3 tiempos a la vez. Dio pequeñas hojas, frutos no maduros y almendros, y se pueden ver todos los tiempos, el pasado, el presente y el futuro a la vez en esta vara de almendro de Aarón. Y cuando Dios te va a hacer florecer, podrás ver que el pasado era parte del presente y que el presente está ligado a lo que va a venir en el futuro. Y cuando el Padre termine contigo, verás que lo que no tenía sentido para ti va a tener sentido. Así como esa vara que reverdeció en 3 tiempos, dio pequeñas hojas, dio pequeños frutos y dio grandes frutos. Así quiere que Dios, que tu vida sea. Así Dios quiere que tu vida fructifique, que esté dando frutos, no solo pequeños frutos, sino grandes frutos para su honra y para su gloria. Y después habla de otra visión que tuvo Jeremías de una olla hirviendo. Y hablaba acerca de los juicios que Dios iba a traer sobre Judá. Y más adelante en el versículo 16 dice, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensiaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuando te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Sabes, el pueblo de Judá pecó porque estaba quemando incienso a otros dioses que no era el Dios verdadero. Y vemos como en Éxodo, Dios nos dice en Éxodo 20, ¿verdad? Ese versículo que todos conocemos, que dice, yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, y que dice, y no tendrás dioses ajenos delante de ti, no te harás imagen de ellos, no te arrodillarás a ellos, no te postrarás, no te harás imagen ni semejante de lo que está en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ellos, dice, porque yo soy un Dios celoso, fuerte y celoso. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero me encanta el versículo 6 de Éxodo 20. Dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sabe? Las maldiciones generacionales vienen hasta la 4ª generación, dice, pero las bendiciones vienen por millares. Sabes, cuando nosotros nos rendimos a Dios y trabajamos en su reino, estamos edificando en lo espiritual y hace misericordia a millares. Sabes, tú no estás trabajando solo para servirle a Dios en esta generación, estás bendiciendo a millares de generaciones tuyas que vienen después de ti. Yo reconozco y siempre lo digo, que yo estoy recibiendo bendiciones generacionales que no me tocaron sembrar.
Yo estoy recibiendo de mis padres, de mis abuelos, de mis antepasados bendiciones que yo no trabajé. Por su gracia llegaron a mí. Por su gracia están llegando a ti esas bendiciones. Recíbelas, hermano. Recibe la misericordia que viene de millares hasta nosotros. Sabes, el pueblo estaba idolatrando. Confiaban en la creación, pero no confiaban en el Creador. Aunque este pueblo le pertenecía a Dios, optó por seguir dioses falsos. Y esos mismos dioses son los que nos separan hoy de Dios. Las posesiones materiales, los sueños propios que tenemos para el futuro, la aprobación de otro, las metas profesionales, las metas del trabajo. Pero sabes, cuando todo eso compite contra Dios, te puedes equivocar. Buscar alcanzar todo esto a costa de nuestro compromiso con Dios coloca nuestro corazón donde estaba el pueblo de Judá. Si tú no te comprometes a servir a Dios este año, estás poniendo en tu corazón otras cosas antes que Dios. ¿Sabes? Y nuestro corazón se puede equivocar, porque no es malo tener sueños, no es malo tener deseos en nuestra carne. Pero cuando están en un sentido opuesto a lo que Dios quiere, te puedes equivocar. Dice Primera de Corintios 1, 27 al 30, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas porque estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, porque como está escrito, el que se gloría, gloríese de su Señor. ¿Sabes? Este versículo, estos últimos versículos que busqué me encantaron, porque dice: de lo necio Dios nos escogió. Yo soy bien necia, la verdad. De lo débil, dice aquí, de lo débil del mundo escogió Dios. Hermano, si tú no te sientes capaz, si tú te sientes insuficiente para servir en la obra, déjame decirte que de lo débil Dios te escogió. De lo vil del mundo Dios te escogió. De lo menospreciado. ¿Cuántas veces te han menospreciado? A mí muchas veces me han menospreciado, pero Dios me escogió para lo que no es sea, dice, pero a fin de que nadie se jacte, a fin de lo que somos, de lo que somos, de lo que servimos, de lo que hacemos, no nos jactemos. Y me gusta este mismo versículo en la traducción al lenguaje actual. Escúchalo. Dice: y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios escogió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta que en realidad no lo son. Yo no soy la mejor predicadora, hermano, pero me esfuerzo. Yo no soy la mejor intercesora, pero me esfuerzo. No soy la mejor maestra, porque ni siquiera tengo un título de seminario, pero me esfuerzo. Porque soy débil, despreciable y de poca importancia, pero Dios me escogió. De lo débil del mundo, de lo menospreciado, Dios los ha unido a ustedes con Cristo, y gracias a esa unión, dice el versículo 30, ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Y luego dice primero de Crónicas 12, 22 al 25. Escucha lo que dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Sabes? Si tú te sientes insuficiente,
Hoy quiero decirte que eres necesario aquí. Eres necesario en el cuerpo de Cristo. Eres necesario para que el reino avance. Porque ¿cómo va a avanzar el reino? A través de los discípulos. El reino no avanza sin ti. El reino no avanza si tú no estás ahí. Dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba. Dice, sino que los miembros todos se preocupan los unos de los otros. Cualquier servicio que tú hagas en el reino es valioso. Cualquier servicio que tú hagas dentro de la iglesia está causando algo en el mundo espiritual. Y es que Dios hizo de modo de que le demos más importancia a las partes que consideremos de menor valor. Cuando una parte del cuerpo sufren todas las demás. Y esto lo hemos leído muchas veces. Y Mateo 6:33 nos recuerda una vez más que debemos de buscar ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Busca el reino, dice, y todo será añadido. Tenemos que buscar, hermano, a Dios como una prioridad. Tienes que buscar a Dios este año como una prioridad en tu vida. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Porque si tú cuidas lo que está en el reino de Dios, Dios se va a encargar de lo demás. Es lo que dice este texto. Si tú te comprometes con Dios, Dios se va a encargar de todo. No vas a tener necesidad de preocuparte ni de afanarte. Dices, ¿cómo puedo saber que estamos poniendo como prioridad el reino? ¿Cómo puedo yo saber que estoy invirtiendo en el reino? Muy simple, ¿en qué invierto mi energía? ¿En qué invierto mis recursos? ¿En qué invierto mi tiempo? El afán de qué comeremos y de qué beberemos o de qué vestiremos. Dice la Biblia que Dios conoce de qué tenemos necesidad. Y tú le dices de qué tienes necesidad. Así que no nos afanemos. No nos afanemos que habremos de comer. No nos afanemos que habremos de vestir. No nos preocupemos. Ocupémonos sirviendo en el reino. Ocúpate trabajando también, ¿verdad? Porque dice también la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Busca primero el reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. Quiero terminar con Jeremías 29 del 11 al 13. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes para lo bueno y no para lo malo. Planes para darles un futuro y una esperanza. En estos días, cuando oren, yo los escucharé. Amén. El profeta Jeremías. Si tú puedes llegar a tu casa y leer el llamado del profeta, que sea un llamado también para tu vida, un llamado para esforzarnos a seguir invirtiendo en el reino, a seguir trabajando en el reino, a no huir como muchos de los profetas huían de la presencia de Dios porque no querían trabajar para el reino. Vamos a orar. Te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a orar. Señor, oramos en este día, Señor, para que nos des fortaleza a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra mente, para saber cómo guiar nuestras vidas, Señor, con respecto a nuestro servicio contigo, Padre. Hoy queremos decirte, Señor, que te entregamos lo que somos, Señor. Señor, que si nos sentimos incapaces, débiles, Señor, menos importantes, Señor, tu palabra dice que lo menos importante es lo más importante para ti, Padre. Que los que menos nos vemos, Señor, somos los que más tú ves, Padre.
Señor, queremos consagrar nuestras vidas a ti, Señor, a tu servicio, a tus planes, Señor, a lo que tú vas a direccionar para este año en esta casa, Padre. Yo te pido que derrames sabiduría, inteligencia, conocimiento, Señor, sobre mis hermanos, sobre los pastores, sobre los líderes, Padre, para guiarnos, Señor, y que anhelemos, Señor, estar en tu casa ministrando tu corazón, Señor. Señor, que nuestra recompensa, Señor, sea ministrarte a ti, Padre. Sea venir y rendir, Señor, todo lo que somos, Señor, todo lo que tenemos, Señor, todo lo que nuestras manos pueden dar, Señor, para honrarte a ti, Padre, en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.